Bienvenidos a Crónica Azul. Hoy vamos a hablar de un tema muy nostálgico para la afición cementera. Me refiero a aquella época en que Cruz Azul enamoró a todo un continente. La ya lejana Copa Libertadores 2001 en la que participó Cruz Azul y unió a todo el pueblo mexicano prácticamente. Ya han pasado más de 20 años, 21 aproximadamente, desde aquella participación histórica de Cruz Azul, que sigue en la memoria de los aficionados de la Liga MX. Cruz Azul empezaría su participación en este torneo en un torneo llamado Prelibertadores, donde se enfrentarían dos equipos de México y dos equipos de Venezuela. Todos estos equipos se enfrentarían entre sí y los que obtuviesen mayor cantidad de puntos accederían a la Copa Libertadores. Cruz Azul logró pasar este primer obstáculo y así llegó a la Copa Libertadores. En la fase de grupos le tocó el Defensor Sporting de Uruguay, el Olmedo de Ecuador y el São Caetano de Brasil. Cruz Azul en la fase de grupos demostró un gran juego de equipo, demostró que era un gran equipo de fútbol con muy buenos jugadores, y fue así que terminó en primer lugar de su grupo con 13 puntos. Hasta ese momento ya había maravillado a la competencia sudamericana y a los aficionados de la Liga MX con su participación. Posteriormente, para la fase de octavos de final, Cruz Azul llamaría a dos refuerzos para dar continuidad al certamen. Los dos refuerzos serían José Saturnino Cardoso, un goleador proveniente del Toluca que estaba en un gran nivel en esa época. Ya todos conocemos lo que era José Saturnino Cardoso. Entonces, para la afición celeste y para todos los aficionados del balompié mexicano en ese momento, ver a Cardoso reforzando a Cruz Azul ya era motivo de morbo, ver a un jugador tan increíble como Cardoso apoyando a Cruz Azul en la fase de octavos de final a Cruz Azul. También fue llamado Sergio Almaguer. Sergio Almaguer venía proveniente del club Necaxa como defensa central y fue un gran complemento para la defensa de Cruz Azul. Realmente la defensa de Cruz Azul por aquella época era muy baja de estatura y alguien alto como Sergio Almaguer fue un complemento muy interesante y muy importante para Cruz Azul para la fase de octavos. Y fue así que llegó su compromiso con Cerro Porteño. Lamentablemente, como siempre ha pasado, los equipos mexicanos en la Copa Libertadores han tenido que pagar factura por ser equipos invitados y durante todo el campeonato Cruz Azul se vio muy afectado por decisiones arbitrales muy notorias. Sin embargo, Cruz Azul logró darle vuelta a esta situación y en el regreso en el juego contra Cerro Porteño aparece el refuerzo de José Saturnino Cardoso que apoyó a darle vuelta a esa eliminatoria y de esta forma Cruz Azul logra pasar a cuartos de final con una gran actuación de José Saturnino Cardoso que aún recuerdo. Luego llegaría el juego contra River Plate en cuartos de final. Primero, Cruz Azul da un gran juego en la casa de River Plate y la vuelta en el Estadio Azteca fue un cambio que se hizo debido a que en el juego contra Cerro Porteño mucha gente se quedó afuera expectantes de esta participación ya histórica de Cruz Azul. Cruz Azul ya había levantado pasiones en ese tiempo y todos querían ver el siguiente juego y sobre todo contra un rival muy interesante e histórico de Argentina. Y fue así que se hizo el cambio para el Estadio Azteca. Y aquí viene uno de los puntos
muy importantes por los cuales digo que Cruz Azul enamoró a un continente y a una nación. Aquí en México cada equipo tiene muy marcado el equipo al que le va y las rivalidades que hay entre esos equipos. Es muy complejo que un aficionado de otro equipo apoye a el equipo contrario o el que considera su archirrival. Sin embargo, en esta ocasión, Cruz Azul, y creo solamente Cruz Azul, podía lograr esta situación, que aficionados de Chivas, Pumas, América, León, de todo el país se pusieran la playera celeste. Y aunque yo no soy muy fan de que otros aficionados se pongan la playera de otro equipo, porque yo no lo hago, difícilmente yo me pongo la playera de otro equipo para apoyarlo. No quiere decir que en algún momento no lo haga, pero nunca lo he hecho porque tengo muy claro que soy fanático o fan de Cruz Azul. Sin embargo, Cruz Azul logró hacer esto. Logró hacer a un lado las rivalidades locales y todos apoyaron a Cruz Azul en ese año 2001. Fue tan impresionante que el lleno en el Azteca para el juego contra River Plate podíamos ver aficionados de Toluca, de la Barra Brava, podíamos ver aficionados de Pumas, de las barras de Pumas, podíamos ver aficionados de Chivas, podíamos ver incluso algunos aficionados del América, de León, del Puebla, de todos lugares había aficionados para ir a ver a Cruz Azul. Incluso yo me acuerdo que por esos tiempos estaba algo enojado porque fue muy complicado conseguir un boleto para ese juego, porque aficionados de otros equipos se habían formado y querían ir a la final, o más bien a los cuartos de final contra River Plate, y se agotaron muy rápidamente los boletos. Y para los verdaderos aficionados de Cruz Azul fue muy complicado conseguir un boleto para ese partido. En esa tarde tan mágica, donde todos apoyaron a Cruz Azul se lleva la victoria en el Estadio Azteca, prácticamente humillando a River Plate. River Plate prácticamente ya no aguantaba ni su alma, terminó el partido solamente de milagro y Cruz Azul lo goleó 3-0 en ese partido, donde destacó bastante Palencia y dejó una imagen ya para la historia, donde en teoría había un sector de aficionados de River Plate apoyando al equipo de River Plate y Palencia les muestra la bandera mexicana. Yo no soy como muy fan de estar haciendo esas cosas, pero hoy, después de tantos años, recuerdo con mucho agrado ya esa anécdota que en su momento no le encontraba mucho sentido, pero hoy, después de varios años, pues queda para el recuerdo ese momento en el que Juan Francisco Palencia les muestra la bandera de México a ese grupo, en teoría, de fanáticos de River Plate. Esa tarde fue mágica, fue esplendorosa, una goleada al mítico River Plate, con gran juego, con un equipo de River Plate fundido, sin ideas para jugar al fútbol y sobrepasado por completo por Cruz Azul. Y aquí hago un paréntesis para decir por qué fue tan mágica esa participación de Cruz Azul. Cruz Azul, independientemente de los dos grandes refuerzos como Sergio Almaguer y José Saturnino Cardoso, tenía algo muy importante. Tenía jugadores que habían sido producidos o hechos en la cantera de Cruz Azul. Estaba el Conejo Pérez como portero, estaba Norberto Ángeles como defensa, teníamos también a Tomás Campos en la media y en la lateral, teníamos a don Juan Hernández, teníamos a la Vitola Gutiérrez, teníamos a Palencia, sumados a otros grandes refuerzos extranjeros como era Julio César Piñeiro, como era Pablo Galdames. Realmente Cruz Azul no solamente tenía la parte de el juego bonito que mostraba en esa época, sino que tenía mucha identidad con la afición de Cruz Azul porque
la mayoría de sus jugadores habían salido de la cantera celeste. Y aquí demuestra que siempre ha habido talento en la cantera celeste, solo que por cuestiones de promotoría, de negocios, etcétera, poco a poco se ha ido disminuyendo o mermado la cantera de Cruz Azul por cuestiones ya de negocios, de contactos, etcétera, etcétera. Ya no salen canteranos como antes salían, ya no se les da la oportunidad, pero la Copa Libertadores 2001 fue una muestra clara de que Cruz Azul manejaba las fuerzas básicas muy bien. Después de ese Cruz Azul River vienen los cuartos de final. A Cruz Azul le toca Rosario Central y nuevamente se tiene que hacer el cambio de sede del Estadio Azul al Estadio Azteca porque el Estadio Azul ya quedaba insuficiente para tantos aficionados que querían ver la participación de Cruz Azul en la Copa Libertadores. Nuevamente fue muy complicado conseguir boletos para ese partido. Muchos aficionados de otros equipos de la Liga MX fueron a formarse para conseguir boletos para ese partido. Y es así que llega el partido contra Rosario Central. Y nuevamente Cruz Azul da un espectáculo de buen juego de fútbol, mucha movilidad, un gran juego en equipo. Y Rosario Central se ve fundido nuevamente, un equipo argentino se ve fundido ante la dinámica de Cruz Azul y el marcador final queda con 2 goles a favor de Cruz Azul y 0 goles a favor de Rosario Central. Después seguiría la vuelta en lo que llaman el Gigante de Arroyito allá en Rosario Central, con una recepción muy cruda, muy hostil contra Cruz Azul, se lleva a cabo este partido. A partir de entonces, todavía sería un poco más notorio el arbitraje localista que se presentaría en esa Copa Libertadores y sería otro obstáculo que tendría que sobrellevar Cruz Azul. Llega ese partido también ya tan memorable, donde Cruz Azul empieza ganando, pero Rosario Central empieza a presionar y empieza a meter goles a Cruz Azul, poniendo en peligro la eliminatoria para Cruz Azul. Afortunadamente, este partido de vuelta queda con un marcador de 3-3 goles para un marcador global de 5-3 a favor de Cruz Azul. Al final de este partido, Francisco Palencia mete un gol también ya muy memorable para los fanáticos de Cruz Azul, donde solamente cachetea el balón y lentamente se introduce en la portería rival. Hasta este punto ya la participación de Cruz Azul ya era histórica, no solamente por todo lo que había pasado, malos arbitrajes, un torneo previo, sino porque su participación había sido con un gran fútbol, había maravillado y se había hecho respetar por todos los equipos sudamericanos que habían quedado fascinados y en la lona contra Cruz Azul. Venía la parte más importante, la parte más complicada. Vendría la gran final contra Boca Juniors. Y fue así que nuevamente la sede para esta gran final sería el Estadio Azteca. Y nuevamente fue muy complicado conseguir boletos para esta gran final, ya que aficionados de otros equipos de fútbol querían estar presentes en esta gran final, una final histórica. Por primera vez un equipo mexicano llegaba a la gran final de la Copa Libertadores. Y fue así que llegó esa gran final contra Boca Juniors. El partido fue muy complicado, muy parejo. Sin embargo, creo que Boca Juniors entendió y aprendió de lo que había pasado con River Plate y Rosario Central. Sabía que jugarle de tú a Cruz Azul sería algo muy complicado porque se podría llevar 3 o 4 goles a casa. Entonces, al entender eso, jugó un partido que solamente ellos sabían jugar. Fue un partido con mucha marrullería por parte de el Boca Juniors.
Si me lo preguntas hoy, después de varios años analizando ese partido, para mí Boca Juniors jugó como un equipo chico y se basó más en la marrullería y en la suerte. También tuvo una dosis de favoritismo por el arbitraje. Si es cierto que ganó 1-0 el partido, hubo un fuera de lugar que se le marcó a Cruz Azul, si no mal recuerdo a José Saturnino Cardoso, que no era fuera de lugar y eso hubiese empatado el partido. Sin embargo, Boca Juniors se volvió un experto en jugar estos partidos y sobre todo, siendo muy sincero, jugándolo como un equipo desde mi perspectiva chico, porque los equipos chicos juegan así, a ser marrulleros, a hacer cierta trampa. Entonces, para mí, ese no es el juego de un equipo grande, pero aún así, Boca Juniors se va con la victoria del Estadio Azteca. Luego sigue el regreso en la Bombonera, una Bombonera donde estuvo presente Maradona y que realmente el ambiente era espectacular. Muchos pronosticaban un día o un juego muy complicado para Cruz Azul. Sin embargo, fue todo lo contrario. Cruz Azul en ese tiempo era un equipo que volaba. Al decir que volaba, tenía una dinámica impresionante. Los que conocieron a la Vitola Gutiérrez saben a qué me refiero. Era un jugador con una ida y una vuelta impresionante. Era un carrilero todoterreno, con una velocidad increíble. Norberto Ángeles, Sergio Almaguer, Don Juan Hernández, Tomás Campos, Pablo Galdames, todos tenían una dinámica de juego impresionante. Julio César Piñeiro también era un avión increíble. Héctor Adomaitis también. Valencia era un motor increíble. Teníamos a Cardoso que estaba en sus mejores momentos. Entonces era un equipo que volaba. Lógicamente, Cruz Azul cuando llegó a la Bombonera fue un equipo muy complicado para Boca Juniors y entonces gran parte del partido Cruz Azul empezó a dominar a Boca Juniors. Lo empezó a meter en su arco. Boca Juniors y todos los fanáticos de ese momento quedaron sorprendidos por el nivel de juego de Cruz Azul. No sabían lo que estaba pasando, sentían que se les venía la noche. Y fue así que Cruz Azul logró empatar con un gol de Juan Francisco Palencia. A partir de ahí, el partido cambió un poco, ya fue un poco más un ida y vuelta. En ese tiempo había muchos conocidos ahora del fútbol mexicano como Walter Gaitán y como el Chaco Jiménez que jugaban para esa época para el Boca Juniors. Fue a partir del gol de Palencia que empezó una ida y vuelta con oportunidades para ambos lados y el partido queda empatado en el global y llega a la fase de penales. En la fase de penales, lamentablemente, es donde Cruz Azul no logra pasar ese obstáculo. En ese tiempo, el Boca Juniors tenía un portero muy increíble, si no mal recuerdo era colombiano, era Córdoba, y pues lógicamente ahí se notó la diferencia entre el Conejo, que había tenido una participación también increíble, sacando muchas jugadas peligrosas, también tuvo una gran participación y gracias a él es que también Cruz Azul llegó a la gran final. Sin embargo, el Conejo Pérez nunca se caracterizó por ser un atajador de penales y eso le cobró factura a Cruz Azul. Algunos de los tiradores de Cruz Azul volaron su disparo, etc. Y fue así que Boca Juniors ganó esa final, pero sin embargo, en todos los minutos de juego de los dos partidos, en los 180 minutos de juego, realmente quien jugó mejor y inclinó la balanza a su favor fue Cruz Azul. Aunque perdió, todo el continente había visto que Cruz Azul fue capaz de dominar a Boca Juniors y Boca Juniors, su medida o como planteó esta gran final, sabiéndose tal vez inferior en juego a Cruz Azul, fue con base en la marrullería, en el arbitraje localista, en el ambiente hostil, etc.
fue la única forma en que pudo más o menos equilibrar este juego o esta gran final contra Cruz Azul. Ya la fase de penales fue un poco más un volado y ahí tenían un poco más de ventaja porque traían un portero muy, muy increíble. Pero realmente en todo el partido o en toda la final completa, quien fue superior y quien agradó más fue Cruz Azul. Por eso es que Cruz Azul enamoró no solamente a México, sino al continente e hizo respetar el fútbol mexicano. ¿Y por qué digo también que hizo respetar al fútbol mexicano? Por los grandes extranjeros que tenía en ese momento y que lo reforzaron, por la gran cantera de mexicanos que tenía, que era la mayoría de mexicanos jugando esa final y producto de la cantera. Y hay algo que tengo que ser muy sincero. Esos jugadores de ese tiempo eran jugadores con un talento nato, que habían salido de las inferiores y que venían de, podríamos decir, familias modestas, y era la muestra de que en ese tiempo a mí me gustaba mucho, sobre todo, que ese gen mexicano, que era de correr, de correr, de correr, de no parar, tenían una resistencia que era muy complicado que otros equipos del continente pudiesen resistir a la dinámica y a cuánto corrían los mexicanos. Hoy ha cambiado un poco eso. Hoy ya no somos ese equipo mexicano o ya no somos un grupo de jugadores mexicanos a los que los demás rivales les es complicado seguirle el ritmo. Hoy, siendo sincero, ya tenemos jugadores más burgueses. Todo esto de la Liga MX se ha vuelto un poco burguesa porque ya llegan solamente tal vez chicos con paros, con vidas acomodadas, con un estilo de vida un poco elevado, ya no les cuesta tanto, ya no han salido con ese gen nato que tenían en su momento los jugadores mexicanos que venían desde abajo, que venían del barrio, etcétera, etcétera. Se extraña un poquito eso, siendo sincero. Hoy todo ya se convirtió más burgués, ya todo es más farándula, más actuación. Sin embargo, en esa época se recuerda mucho a Cruz Azul por todo lo que he comentado. Se dio a respetar, dio a conocer el fútbol mexicano y fue apoyado por toda una nación para que pudiese alcanzar la Copa Libertadores. Hoy seguimos siendo solamente invitados, siempre vamos a tener esa desventaja del arbitraje un poco más cargado para los locales. Sin embargo, creo que deberíamos retomar esos tiempos donde se trabajaban mejor las fuerzas básicas y se le daba oportunidad al verdadero talento, que algunas personas apuesten por ese verdadero talento que hay ahí. Hay mucho, mucho, mucho talento de donde sacar increíbles jugadores mexicanos. Y hasta aquí fue que terminó esa gran participación, la más recordada, la mejor, por todo lo que ya hemos indicado. Y pues esperamos nuevamente, tal vez en algún otro momento, volver a participar, ahora con una reestructura que ha tenido Cruz Azul, que esperemos que sea verdad, que tenga mejores prácticas para volver a tener una participación histórica y, por qué no, ganar esa Copa Libertadores que quedó pendiente en ese año 2001. Nos vemos en otro video. Hasta luego.